12:02. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión meridiana de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. De inmediato comenzamos. En Venezuela hay vacunas contra el coronavirus, pero no hay plan de vacunación, según lo denunció este miércoles el médico internista y exsecretario de Salud del Estado Miranda, Gustavo Villasmil, a propósito del arribo de 100.000 dosis del biológico ruso Sputnik V a nuestro país. El galeno recriminó al régimen de Nicolás Maduro por el manejo opaco de la pandemia en Venezuela. De manera que se va a dar de hecho la paradoja de que la biología molecular, las aplicaciones de ingeniería basada en la biología molecular hayan resuelto el apretado acertijo en torno a el coronavirus antes de que el gobierno venezolano haga público un programa mínimamente creíble, realizable, posible de cómo administrar la vacuna. Y este país tiene 70 años vacunando. El especialista expresó su desacuerdo con el regreso a clases en Venezuela sin que se haya inmunizado a los docentes y reclamó a los dirigentes políticos venezolanos y a la comunidad internacional hacerlo conducente para llegar al país el mayor número de biológicos para hacer frente a la pandemia de COVID-19. El elemento central, la escena central del drama venezolano está acaeciendo aquí. Y yo llamo la atención a quienes tienen sus esperanzas y su corazón puesto en una reunión de embajada o de organismo internacional. Están equivocados. En béisbol se dice que la jugada está donde está la bola. La bola está aquí. Estoy hablando de frente al universitario. Está aquí. Y en hospitales como este, en donde se le está viendo el peor rostro a la epidemia, sin que se aparezca ningún embajador a ver. De modo pues que desde aquí me atrevo a llamar la atención de quienes tienen responsabilidades superiores, dirigenciales, políticas en esta materia, para hacerlo conducente de modo tal que la vacuna llegue. No hay sustituto para la vacuna. En otras informaciones, el jefe del régimen, Nicolás Maduro, será uno de los dirigentes que intervendrán en la inauguración de la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el próximo 22 de diciembre, según anunció hoy este organismo, que contará también como novedad con la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Maduro, quien participará por teleconferencia, como viene siendo habitual en este foro desde el pasado año a causa de la pandemia, formará parte del segmento de alto nivel en el que también participarán los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Polonia, Andrzej Duda, y de Afganistán, Mohammad Ashraf Ghani, entre otros. Por su parte, el diputado de Primero Justicia y economista en el exilio, José Guerra, aseguró que hay una discusión abierta en su organización política sobre la posible participación en las elecciones regionales y una revisión de lo que se ha hecho en los últimos 2 años desde la presidencia interina de Venezuela. Luego, con el tema de cómo se han administrado algunos recursos, también ha sido claro, también ha sido, digamos, crítico como tiene que ser un partido, porque estamos hablando de gente que, de borregos, que sí a todo. Y en este caso, como vienen unas elecciones, bueno, el partido lo ha dicho, ha estado discutiendo, unitario entre los actores fundamentales de las fuerzas democráticas, y hay una discusión que se está dando y que se está, digamos, realizando hablando de distintos escenarios. Entre tanto, para el expresidente de Se Dice Libertad,
Rafael Alfonso, aseguró que será muy complicado restituir la base industrial de Venezuela después de las políticas que se han puesto en marcha en los últimos años en el país. Cuando tengamos que reponer la base industrial de Venezuela, todo eso que se hizo durante 50 años, todas esas inversiones, todo eso que fue lo que produjo la posibilidad de tener empresas de un nivel. Hoy por hoy, ¿quién puede sustituir eso? ¿Quién puede tener dinero suficiente como para reinstalar la capacidad instalada de la industria? El director de Asuntos Consulares de la Embajada del Gobierno Interino de Venezuela en Estados Unidos, Brian Finzeltub, recomendó a los migrantes venezolanos que están pensando en ir a ese país que procuren hacerlo de forma legal, en vista de que al hacerlo por la frontera pueden poner en riesgo su vida. Hemos tenido venezolanos tratando de ingresar, sin embargo, desde que empezó la pandemia, por las medidas que se han tomado, de proteger sobre todo más las fronteras, ha sido mucho más difícil el ingreso. También hay que tener en cuenta que antes, cuando uno entraba por la frontera, el proceso era un poco más fácil. Con las nuevas leyes migratorias cada vez se ha ido poniendo más complicado, y es por eso que nosotros, replicamos el mensaje que ha dado la administración del presidente Biden en estos momentos, que es que en estos momentos no es el momento de venir. En estos momentos las fronteras están cerradas. Como todos saben, hay una pandemia, pero no solamente eso, sino que en las fronteras se corren riesgo de secuestros, de violaciones, de robos. En materia internacional, este miércoles se retomaron las clases presenciales en Argentina en algunos niveles de la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy, bajo un esquema de cuidado y de forma progresiva en medio de la pandemia de coronavirus. El ministro de Educación argentino, Nicolás Trota, explicó el martes que la dinámica escolar en este año 2021 será muy distinta a la que conocíamos antes de la epidemia. La escuela que se van a encontrar es una escuela distinta a la habitual, a la que recordamos, porque hasta que superemos la pandemia, la principal medida que tenemos para cuidarnos es el distanciamiento físico. Entonces, dentro del aula vamos a ver que los pupitres están separados, tienen que estar separados por 1,5 metros en todos los puntos de la Argentina, ¿no? Y eso es una de las primeras medidas, el uso del tapaboca de manera constante, la ventilación, la higiene, el ingreso escalonado a la escuela. ¿No? Eso también es un punto fundamental, porque tenemos que evitar todo el amontonamiento que se produce en la puerta de las escuelas habitualmente, en el ingreso y en la salida, pero también con eso permitir que no se congestione el transporte público. Entonces, cada escuela debe haber informado a los que están comenzando mañana qué días van a ir a la escuela, en qué horario se va a ir a la escuela, y también ser conscientes, ¿no?, que esta escuela la tenemos que cuidar cumpliendo cada una de estas medidas. En Chile, varios alcaldes anunciaron que no volverán a clases presenciales en sus municipios el próximo 1 de marzo, tal y como lo anunció el gobierno nacional. El presidente chileno, Sebastián Piñera, aseguró el martes que los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud se cumplirán a cabalidad para proteger a la comunidad educativa, y aclaró que la vuelta a clases será de forma voluntaria, gradual, flexible y segura, por lo que hizo un llamado a colaborar para lograr ese objetivo. Este miércoles, el ministro de Educación del país suramericano, Raúl Figueroa, llamó a evitar tensiones innecesarias en el debate educativo. Cuando me dicen, por ejemplo, los alcaldes piden que todos partan el 15 de abril, es bien importante tener claro de que la matrícula, el 36% de la matrícula está en colegios municipales. De esos, muchos alcaldes ya han señalado que en marzo van a empezar bajo esta lógica. Otros, el resto de los colegios particulares mencionados, también lo han dicho. Entonces, aquí más que poner, así como no me parece correcto decir, el 1 de marzo vuelven los 3,5 millones de niños, digamos, tampoco es correcto decir, corramos todo para el 15 de abril, porque entre medio dejamos muchas personas que podrían estar, en el fondo, beneficiándose de una medida bien pensada y que a lo mejor por esa razón los estaríamos dejando fuera. En otras informaciones tenemos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anticipó este martes que su país podrá volver a una cierta normalidad la próxima Navidad, después de recibir vacunas suficientes para toda la población en verano.
Para la próxima Navidad creo que estaremos en una situación muy diferente, si Dios quiere, a la que estamos hoy, afirmó el mandatario en un acto con votantes organizados por la CNN en Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Dentro de un año creo que habrá un número significativamente menor de personas que tendrán que hacer distanciamiento social, que tendrán que usar mascarillas, pero no lo sabemos. Así que no quiero prometer nada, añadió. Por su parte, el Reino Unido volverá a una relativa normalidad el próximo julio, cuando el sector turístico interno podrá empezar a operar en virtud del plan que elabora el gobierno para suavizar por etapas las actuales restricciones, reveló este miércoles el periódico Daily Mail. El primer ministro británico, Boris Johnson, dará a conocer el próximo día 22 la hoja de ruta para levantar el confinamiento en Inglaterra tras la caída de los contagios de la COVID-19 y el avance del plan de vacunación de la población. Entre tanto, las primeras 1.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 de las 2.000 que pretendía enviar a la Autoridad Nacional Palestina llegaron este miércoles a la Franja de Gaza después de que Israel bloqueara durante 2 días su entrega desde Cisjordania. El director de salud del Ministerio de Sanidad del enclave palestino, Mahdi Dair, aseguró a un grupo de periodistas que la entrega se autorizó tras la presión internacional sobre Israel, principalmente de la Organización Mundial de la Salud. Esta organización notificó hoy que 220.000 nuevos casos globales de COVID-19 en las últimas 24 horas es la cifra más baja desde que el 1 de septiembre del pasado año se registrara un número similar de contagios diarios. Esta cifra diaria, que sin embargo podría aumentar ligeramente en las próximas jornadas, es casi 4 veces menor al récord alcanzado el 20 de diciembre de 2020, cuando la organización notificó 843.000 nuevos casos en el mundo en solo 24 horas. Además, la Organización Mundial de la Salud informó de 7.202 muertes en la pasada jornada. Esta es la cifra más baja desde el 10 de noviembre, cuando hace menos de un mes se alcanzó un récord de más de 16.600 fallecidos en 24 horas. El nuevo primer ministro italiano, Mario Draghi, compareció este miércoles por primera vez en el Senado para desplegar un importante discurso sobre la situación de Italia y el plan de reconstrucción que tiene en la cabeza después de la pandemia. Una ambiciosa hoja de ruta de tintes socialdemócratas, progresistas y extremadamente comprometidos con la Unión Europea y la OTAN, que no ahorró algunos avisos a navegantes sobre Rusia o tentaciones soberanistas. Draghi señaló que nunca en su vida profesional ha tenido un momento de emoción así de intensa y con una responsabilidad tan amplia. Este gobierno nace de la raíz misma de nuestra pertenencia como socio fundador de la Unión Europea. Apoyar este gobierno significa compartir la irreversibilidad de la elección del euro, la perspectiva de una Unión Europea cada vez más integrada, que se acerque a un presupuesto público común capaz de apoyar a los países en los periodos de recesión. Pasamos a la materia económica. La nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, recién elegida directora de la Organización Mundial del Comercio, dijo el martes que trabajará para lograr resultados concretos para abordar la doble crisis económica y sanitaria que afronta el mundo. Sus objetivos inmediatos son garantizar que las vacunas se produzcan y distribuyan en todo el mundo, no solo en las naciones ricas, y resistir el empuje del proteccionismo que se agravó durante la pandemia para que el libre comercio pueda ayudar a la recuperación económica. Los precios internacionales del petróleo retrocedían levemente en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $59.88 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $63.45. Pasamos al mundo deportivo. El griego Stefanos Tsitsipas sorprendió en el Open de Australia al clasificarse a semifinales tras vencer al español Rafa Nadal por 3-6, 2-6, 7-6, 6-4 y 7-5 en 4 horas y 5 minutos. En la próxima ronda le espera otro duro rival, el ruso Daniil Medvedev, número 4 y vergudo de su compatriota Andrei Rublev, número 7, 7-5, 6-3 y 6-2.
En otras noticias, el comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 quiere que la exdeportista y ministra a cargo de los Juegos, Seiko Hashimoto, se convierta en su nueva presidenta. Esto lo informó hoy miércoles a la cadena pública NHK. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.